Buenas tardes, profesor. El título que voy a exponer en este video se denomina El malestar en la cultura, que es de Sigmund Freud. Bueno, para comenzar, quiero hacer una breve introducción respecto de la vida del autor. Bueno, Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío que fue considerado el padre del psicoanálisis y una de las más grandes figuras intelectuales del siglo XX. Bueno, un dato bastante curioso y cercano a la publicación de su libro es que en 1923 se le diagnosticó de cáncer al paladar. Probablemente esto fue a consecuencia de que tenía una adicción con los puros. Bueno, fue operado hasta 33 veces de este problema y pese a ello no dejó de fumar y tampoco dejó de escribir sus ensayos, sus libros, sus obras, entre otros, y tampoco dejó de seguir avanzando con su método del psicoanálisis que era usado en sus pacientes. Bueno, si bien es cierto, Sigmund Freud fue más conocido por ser un médico psicoanalítico que por ser un filósofo, pero a estas alturas y después de haber leído sus libros y después de haber analizado su vida, podemos tal vez atribuirle el título de filósofo de la conducta humana. Y ello en razón a que Sigmund Freud analizaba la conducta del ser humano o de una sociedad en su conjunto desde una perspectiva psicoanalítica o psicológica, partiendo de estructuras sociales y estructuras psicológicas. Bueno, en el malestar de la cultura no es ajeno a ello, ni tampoco ajeno a lo que él planteaba el psicoanálisis, puesto que en toda su obra se desarrolla el yo, el superyo y el ello, que siempre interfieren en la conducta de un ser humano. Al respecto, el malestar en la cultura, Sigmund Freud comienza diciendo que el ser humano tiene determinados anhelos y admiraciones. Dentro de ello, pues el ser humano lo que anhela y lo que admira es el poderío, el éxito y la riqueza. Y que por otro lado menosprecia valores genuinos que la vida ofrece y que son suficientes para una vida feliz. Bueno, en ese mismo sentido, explica una estructuración psicológica por el cual él dice que existen discrepancias entre las ideas de la persona y la conducta que realiza. Bueno, porque son tan amplias como sus deseos y tan disparejas que no son tan simples de explicar. Bueno, sigue con ello y ahí encontramos una referencia que hace él a un amigo que tiene, pero que no menciona el nombre, y dice que recibe una carta y le dice que puede encontrar sentimientos nuevos en la religión y sentirse como un océano, haciendo referencia a que podría encontrar tal vez la tranquilidad y la paz que Sigmund Freud tal vez buscaba. En ese sentido, Sigmund Freud responde de una manera bastante interesante, la cual es subrayado y que dice lo siguiente literalmente: quien posee ciencia y arte también tiene religión. Quien no posee ni una ni otra, tenga religión. Esto responde ya a que en el siglo XX nos encontrábamos en una situación en la cual ya no se tomaban en cuenta las creencias religiosas, esos métodos religiosos por los cuales se explicaban diferentes hechos. Entonces, en ese sentido, Sigmund Freud ya analiza esto desde una perspectiva de dejar de lado la religión y basarse en métodos científicos, o como es desde su parte, desde el psicoanálisis. Entonces, él prosigue con el libro y encontramos una parte en la cual hace tal vez una yuxtaposición entre qué hubiese pasado si Roma no hubiese sido una habitación, sino que hubiese sido un lugar en el cual podríamos encontrar sentimientos o estados de ánimo. Él lo dice así, pues lo que él intenta explicar en este lado es que no debemos basarnos únicamente en que la persona o determinada sociedad se encontraba en dicho lugar, sino analizar un poco más allá, y es por qué estas reacciones o comportamientos o conductas de los seres humanos. Entonces, hace una cierta tipo de yuxtaposición entre personas y estados de ánimo, ¿no? Para explicar lo que vendría a ser su teoría. Ya más adelante explica que el malestar en la cultura plantea un cierto tipo de problema, ¿no?
puesto que existen, existen contraposiciones entre lo que él denomina pulsión, que pueden ser entendidas como conductas o comportamientos del ser humano, y acá podemos encontrar pulsiones sexuales, agresivas, entre otros, y que está en contraposición con las restricciones impuestas por la cultura. Entonces, esta contradicción entre cultura y las pulsaciones se materializan también en un estado interno y externo de la persona. Pues así el mismo Sigmund Freud en una parte de su libro señala: ¿acaso haya perjudicado el edificio de este ensayo, o sea, del malestar en la cultura? Pero ello responde enteramente al propósito de situar al sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural. Eso es lo que hice. Entonces, cabe preguntarnos qué es lo que entendía Sigmund Freud por cultura. Y bueno, Sigmund Freud entiende que por cultura, y él lo dice aquí, dice que son dos cosas. Una que es la técnica y la otra que es la relación jurídica con los demás, dándonos a entender únicamente que lo que busca con ello es que nosotros debemos adecuarnos a una naturaleza, puesto que también hace una comparación entre hormigas y personas y la convivencia que ellas tienen, y dicen pues no, que deben adecuarse a la convivencia dentro de esa naturaleza. Entonces lo que se puede traducir para las personas es que debemos adecuarnos a determinada sociedad con una cultura. Bueno, sigue Sigmund Freud y dice: y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocada por la elevación del sentimiento de culpa. Es decir, que si bien existen un tipo de restricción de la conducta que son impuestas por la cultura, pues por esta razón misma, la cultura genera una insatisfacción y sufrimiento, porque mientras más se desarrolla la cultura, más crece el malestar. Este malestar es lo que bien Sigmund Freud lo dijo, el sentimiento de la culpa. Y ese es el mensaje que nos deja a todos. Muchas gracias.